Buenos días, bienvenidos nuevamente a su clase de Geografía de Nuevo León. En esta semana, que pertenece a la clase de la semana 6, estaremos viendo la unidad 3, el clima y sus medios de comunicación, hablando acerca del estado de Nuevo León. El objetivo es conocer las variables climáticas en el estado, así como sus medios de comunicación y la conformación de los medios rurales y urbanos del estado. Iniciando con el tema del clima. El clima de Nuevo León, el cambio del clima es por medio de las condiciones atmosféricas que se determinan en el clima del estado. Básicamente se varía dependiendo, como vimos en clases anteriores, que tenemos climas a veces despejados, muy secos, y mayormente también tenemos algunos meses en los cuales tenemos, por ejemplo, el clima muy húmedo y factores de llovizna también. En los fenómenos atmosféricos determinan el clima, que son estos factores: el viento, la temperatura, la precipitación, la humedad y la presión atmosférica. Esta suma de elementos constituye el clima de un lugar. Existen también otros factores que condicionan a los climas directamente en Nuevo León, y entre ellos se encuentra la latitud, al ser atravesada por el Trópico de Cáncer, que es la línea que marca el límite entre dos zonas térmicas, que estas dos zonas son la tropical y la templada. Un factor importante también es el relieve. Estuvimos viendo en una clase anterior cómo el estado tiene diferentes niveles de relieves montañosos y algunos más suaves, más del mar un poco más bajo. Estos relieves son factores que influyen en la distribución de los climas y la presencia de la Sierra Madre Oriental. Este también funciona como una barrera meteorológica que impide la entrada del aire húmedo del Golfo de México. Este fenómeno ocurre cuando el aire húmedo choca contra las cimas de la Sierra Madre Oriental, y esta concentración de humedad provoca las lluvias en esas zonas. Otro aspecto que influye también en el clima de Nuevo León es la ubicación de la franja de los 20 a 30 grados de latitud. Con esto bajan los vientos calientes y carentes de humedad, los cuales dan lugar a la formación de estepas y desiertos. Esto nosotros lo vimos en la clase anterior, como muchas de las zonas del estado de Nuevo León tienen estas zonas desérticas o semidesérticas, entonces hace contraste con la humedad que provoca también la Sierra Madre. El clima que se está manejando también es el seco estepario. Se localiza en todos los municipios de la llanura costera del Golfo, en las partes altas de las sierras, por ejemplo de Picachos, de Santa Clara, y en la región del Altiplano, en algunos municipios como en Galeana, Doctor Arroyo, Mier y Noriega. El clima también semiseco desértico, este se ubica en los municipios de Mina y García, y su precipitación anual es menor a los 200 milímetros. El clima templado subhúmedo se localiza a lo largo de la Sierra Madre Oriental. El semicálido se encuentra en la ladera este de la Sierra Madre. El templado subhúmedo lo encontramos en unas partes más altas del estado, como es por ejemplo el Cerro del Potosí en Galeana, en el municipio de Zaragoza y de Arramberro. Hablando acerca de los medios de comunicación, tenemos aquí un mapa en el cual precisamente nos está indicando cuáles son los medios de transporte y de comunicación que se manejan en el estado. En Nuevo León cuenta con una buena red de vías de comunicación que lo hacen una de las entidades del país mejor comunicadas, situación que favorece su integración y desarrollo económico. Cruza también la vía del ferrocarril de Monterrey a Tampico. De oeste a norte atraviesa el estado la vía México-Nuevo Laredo. Esta transporta mercancías del centro y del sur del país. También la vía Monterrey-Torreón, que este es el transporte de minerales. El 60% de los productos provenientes de la actividad industrial se distribuye por este medio debido a que permite el manejo de un elevado volumen de carga. El medio rural y urbano de Nuevo León. En la ciudad y el campo, el Consejo Nacional de Población establece que las localidades con más de 15,000 habitantes se consideran urbanas
y aquellas con menor población de estas cifras se consideran como rurales. Las localidades urbanas se caracterizan por contar con mayor infraestructura y servicios básicos como son energía eléctrica, agua potable, drenaje, entre algunos otros. Otro rasgo es la presencia también de un mayor número de centros educativos y de salud, así como medios de comunicación y diferentes tipos de transporte. En Nuevo León se le considera zonas urbanas de acuerdo con el criterio de la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población. Se ubican dentro de la zona metropolitana de Monterrey, con las cuales son las ciudades de Cadereyta, Montemorelos, Santiago, Ciudad Sabinas, Hidalgo, Allende, Anáhuac, Doctor Arroyo, Galeana y Linares, y el resto son localidades rurales que tienen menos de 15,000 habitantes. La diversidad cultural, esta tiene una influencia muy importante de aspectos judíos, germanos y eslavos, además de la influencia española y mexicana que se comparte con el resto de la nación. Se conservan también algunas tradiciones de estos orígenes, como por ejemplo los platillos tradicionales y los panes y carnes. La música regional tiene influencias germánicas y se acompaña de acordeón, enredobas y polcas inspiradas por ritmos de Chequia. Los eventos con más tradición se muestran en la Muestra de Teatro Nacional, que es el Festival Alfonsino también, y el Festival del Barrio Antiguo. Las celebraciones con más tradición en el estado son la Feria de Villaseca, que se celebra a finales de julio en Linares, y la Feria de la Manzana del municipio de Santiago. Hablando también de la exposición ganadera que se celebra en Guadalupe, Nuevo León. Los museos, tenemos algunos centros culturales como por ejemplo el Museo del Vidrio, que es la primera fábrica industrial de México, que fue la vidriera Monterrey S.A. Este origen es lo que hoy conocemos como la fábrica Vitro. También hablando de centros culturales tenemos el Museo Alfa, que es un centro interactivo de ciencia y tecnología. Este cuenta con un multiteatro, observatorio, aviario y un jardín prehispánico. El Museo del Obispado es el museo regional y se encuentra en la calle Rafael José Berger, en la colonia Obispado. El Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe se considera como una obra de gran valor arquitectónico. Tenemos también centros como por ejemplo el Museo de Historia Mexicana, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Cuenta con una exposición permanente sobre el México antiguo, el virreinato del siglo XIX, el México moderno, entre algunas otras. Dentro de este Museo de Historia Mexicana encontramos también la Pinacoteca de Nuevo León, el Museo de Antropología, Museo Estatal de Culturas Populares, Museo de la Fauna y el Museo Metropolitano de Monterrey, que se encuentra en el área de la Macroplaza. Algunos otros sitios de interés, tenemos a la Catedral de Monterrey, que es una obra que resguarda varias pinturas novohispanas del siglo XIX. Tenemos también la Gran Plaza, que es uno de los centros más importantes y atractivos de la ciudad de Monterrey. Cuenta con 40 hectáreas de áreas verdes, entre algunos otros elementos. Los parques y las zonas turísticas, el Cerro de la Silla, que se considera como histórico y cultural, es un símbolo representativo del estado de Nuevo León. El Parque Ecológico Chipinque es un parque con 1,625 hectáreas que se orienta a la conservación y difusión de la fauna y de la naturaleza que es endémica precisamente del estado de Nuevo León. El Bioparque Estrella, que es un parque ecológico dedicado al cuidado y preservación de la naturaleza. El Parque Fundidora, Parque España, Bosque Mágico, los rincones de Nuevo León como Cola de Caballo, Boca de Potrerillos, Parque La Huasteca, Parque Niños Héroes y Parque La Pastora. Todos ellos son centros culturales, educativos y ecológicos en los cuales se puede visitar y se puede aprender acerca del estado de su fauna y de su vegetación. Las actividades que van a estar para esta semana van a ser 3. Primeramente van a adquirir un mapa del estado de Nuevo León y van a marcar los diferentes climas, en qué áreas se determinan los diferentes tipos de clima que estuvimos viendo en esta clase y en qué regiones se encuentran o se dan más.
También van a adquirir otro mapa para marcar las principales carreteras, que son las más importantes del estado, que colindan con otros estados y ayudan para la diferente acarreo de materiales o de productos. Y van a realizar también un collage de todos los diversos o de los centros de diversidad cultural que tenemos en Nuevo León, como los estuvimos viendo hace un momento. Estas actividades completas las van a estar enviando al correo electrónico de su maestro de materia. Cualquier duda y aclaración, seguimos al pendiente en correo electrónico o en plataforma.